Bienvenida o bienvenido. Hoy nos sumergimos en el pensamiento de una figura fascinante, Filón de Alejandría. Vivió, allá por el siglo I, un judío muy devoto, pero a la vez empapado de filosofía griega. Exacto, un personaje realmente en la frontera de dos mundos. Y tenemos aquí fragmentos de un estudio sobre él que analiza justo eso, ¿no? Cómo intentó fusionar su fe hebrea con el pensamiento helenístico, sobre todo Platón, los estoicos. Sí, una tarea, monumental. La pregunta es esa, ¿cómo concilió cosas que parecen tan opuestas? Vamos a intentar desgranarlo un poco. Pues sí, la idea es entender bien su método, su forma de interpretar las escrituras, que es muy particular, y luego sus ideas clave. Dios, la creación, el famoso logos. El verbo, sí. Eso es, y ver, claro, cómo encaja eso o choca con el judaísmo rabínico de su época o con lo que empezaba a moverse en el Nuevo Testamento. Empecemos por su método. Filón admiraba mucho a los filósofos griegos. A Platón llegó a llamarlo santo, ¿no? Sí, una admiración enorme. Pero ojo, para él la fuente última de la verdad era Moisés, la Torá. Claro. Él pensaba que la escritura tenía como dos niveles, uno literal, histórico, y otro más profundo, el alegórico. Y le daba más importancia a ese segundo, ¿verdad? Totalmente. Defendía la realidad literal, no la negaba, pero creía que el significado de verdad, el espiritual, estaba en la alegoría. ¿Y cómo encontraba esa alegoría? ¿Tenía reglas? Sí, desarrolló como un sistema. Decía, a ver, si el sentido literal parece indigno de Dios, o es imposible, o irracional, pues hay que buscar otra cosa. Se fijaba mucho en detalles, repeticiones, palabras concretas que se usaban, partículas gramaticales, incluso cambiaba letras o la puntuación a veces. ¡Ostras! Eso suena un poco a ciertas técnicas rabínicas, ¿no? De la Hagadá. Tiene un aire, sí, aunque Filón siempre le da un enfoque más filosófico, más racionalizado. Para él, por ejemplo, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, no eran solo figuras históricas. Eran símbolos. Eran símbolos de estados del alma, de virtudes, de la relación del alma con Dios. Vale, entendido el método. Vamos a Dios. Aquí es donde decías que la cosa se ponía interesante. Parece que lo presenta de formas casi opuestas. Pues sí, es que es complejo. Por un lado, muy en la línea de Platón, describe a un Dios súper trascendente, sin cualidades que podamos definir, sin nombre propio. Incognoscible, fuera del tiempo y el espacio. Eso, una abstracción casi. Pero claro, Filón era judío. Creía en un Dios creador, providente, que actúa en el mundo. No podía ser solo una idea abstracta. Exacto. Así que también tira de ideas estoicas y presenta a Dios como inmanente. Presente, activo en el mundo, la fuente de todo lo bueno. Pero eso crea una tensión, ¿no? Si Dios es pura perfección trascendente, ¿cómo se relaciona con la materia? Que además Filón veía como algo regular. Ahí está el problema. Veía la materia como preexistente y, inherentemente un poco chunga. Sí, mala o al menos fuente de mal. Esto le complicaba explicar la creación o los milagros. Llegó a sugerir que Dios directamente solo había creado el alma de los buenos. Lo demás, más indirecto. Entonces, si Dios no podía tener contacto directo con esa materia mala, ¿cómo actuaba? Pues a través de intermediarios. Es su solución. Ajá. Habla de potencias, en griego dynameis, o palabras, logoi. ¿Son como ángeles? O emanaciones divinas, no exactamente como las emanaciones de la Cábala, que vendría después. Son más bien como las ideas arquetípicas de Platón mezcladas con las causas activas de los estoicos. O sea, principios divinos actuando. Algo así. Son a la vez aspectos de Dios y como instrumentos fuera de él. Destaca dos principales: la bondad, que es la potencia creativa, y el poder, que es la potencia que gobierna y ordena. Las asocia a los nombres de Dios en la Escritura. Vale. Y entre todas esas potencias o palabras, hay una que es la estrella, ¿no? El logos. El logos, sí. Es el concepto central, yo diría. Y muy, muy denso. ¿No es la palabra de los tárgumes, el membra, o sí? No es exactamente lo mismo. El membre es una idea más teológica, ligada a la revelación, a la presencia de Dios. El logos de Filón es más filosófico. ¿Y cómo lo describe? Instrumento de la creación.
Es el mediador entre Dios y la humanidad. El puente que decíamos. Exacto. Y le da unos títulos que, bueno, llaman la atención. Lo llama el verdadero sumo sacerdote. ¿Sumo sacerdote? Sí, que intercede por nosotros, que quita los pecados. Incluso usa la palabra paracleto. Paracleto, como en el Evangelio de Juan. Abogado, consolador. Ese mismo. También lo llama la luz del alma, el sustento espiritual. Lo compara con el maná del desierto. Y lo identifica con Melquisedec, el rey de justicia y paz. A ver. Sumo sacerdote, paracleto, logos, mediador, imagen de Dios. Es que esto suena muchísimo a la carta a los Hebreos, al prólogo de Juan. La conexión es directa. Se inspiraron en Filón. A ver, la forma, el lenguaje, las categorías, son muy parecidas. Es muy probable que los autores del Nuevo Testamento, que escribían en griego en ese ambiente helenístico, conocieran estas ideas, circulaban. Pero Pero la sustancia, el contenido, es radicalmente diferente. Ahí está la clave. Explica eso. El logos de Filón, con toda su importancia, sigue siendo una idea un poco vaga, impersonal. Un principio filosófico, una abstracción necesaria en su sistema. ¿Ya? En cambio, el logos del que habla Juan, es una persona. divina, sí, pero concreta, que se hizo carne, que vivió, murió y resucitó. Es historia, no solo filosofía. Entiendo. ¿Y lo del sumo sacerdote? Pues parecido. Filón no tiene realmente un concepto de expiación sacrificial como el que desarrolla Hebreos. Su logos sumo sacerdote intercede, representa la humanidad ante Dios, pero no se ofrece a sí mismo en sacrificio. Vale, es como si el Nuevo Testamento usara moldes de pensamiento helenísticos. Pero los llenara con un contenido teológico judío completamente transformado por la figura de Jesús. Un Dios que es Padre cercano, no una abstracción lejana. Una salvación que viene por la fe en Cristo encarnado, no por la disciplina filosófica o el ascetismo. ¿Entendido? Entonces, Filón fue una figura puente, sí, pero ¿hacia dónde llevó ese puente? Pues fue más bien, creo yo, la culminación y casi el final de un camino. El del judaísmo helenístico que buscaba esa gran síntesis. ¿No tuvo continuadores directos en esa línea? No realmente. Su sistema dio un vocabulario, unas herramientas conceptuales, pero no la sustancia que acabó cuajando en el cristianismo primitivo. Y mientras tanto, el judaísmo rabínico, en Palestina y Babilonia, pues tiró por otro camino muy distinto, centrado en la ley y la tradición oral. También diferente de la dirección que tomó el Nuevo Testamento. Filón quedó un poco en tierra de nadie. Qué fascinante, de verdad, ver cómo viajan las ideas, cómo se transforman, cómo se usan para cosas distintas. El intento de Filón fue, desde luego, monumental. Sin duda. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Hasta qué punto una estructura de pensamiento, unos conceptos filosóficos, pueden realmente absorber un contenido radicalmente nuevo, casi subversivo, sin romperse? Ideas antiguas, a veces sin quererlo sus autores originales, pueden acabar siendo el vehículo para mensajes transformadores que ni imaginaban. Una buena reflexión, creo yo.